Programa de Educación Ambiental Ciudadana para la Prevención de Incendios Forestales y Conservación de la Biodiversidad. Segunda parte del módulo 4, referido a flora presente en áreas silvestres de la zona central, Mediterránea. Vamos a tocar el tema de factores de distribución de la flora. ¿Por qué en algunos lugares encontramos unas especies y en otros lugares otras? ¿Por qué en algunos lugares la vegetación es más desarrollada y en otros es más escasa o crece menos? Vamos a hablar de tres factores relevantes: la exposición, la altura y la posición. Y expliquemos cada uno de ellos. Partamos por la exposición. Seguramente muchos de ustedes han notado la diferencia entre la ladera que expone hacia el sol, hacia el norte, típicamente, y la que expone hacia el sur, a la cual le llega menos sol aquí en el hemisferio sur, porque la inclinación del sol está más cercana a la línea del ecuador o cuando mucho a la línea del trópico. Por tanto, la incidencia de los rayos del sol en el lado norte, en la ladera norte que expone hacia el norte, es mucho mayor que la sur. Típicamente vemos en las laderas que exponen hacia el norte mucha presencia de cactus, de vegetación menos desarrollada, suelos menos desarrollados por tanto y menor cobertura vegetal. En cambio, la ladera sur, que expone hacia el sur, la vemos más vegetada, con más riqueza de especies, tal como se ve en la lámina. La lámina que estamos viendo es muy representativa de ello. El fondo de la quebrada tiende a ser más parejo, pero en las laderas se ven diferencias. Y entonces en la sur encontramos quiscos, espinos, chaguales muchas veces, en la norte, y en la sur vemos distintas especies, mayor riqueza, mayor cobertura, incluso en el fondo de quebrada podemos ver canelos, pero también acompañan peumos, litres a ambos lados probablemente, pero con mayor desarrollo probablemente en la ladera sur y boldo, que ya hay especies mucho más diversas y más desarrolladas, con mayor cobertura, con mayor altura. Esto no solo funciona para laderas norte y sur, sino también hay una diferencia entre las laderas poniente y oriente. A la ladera oriente y a la ladera poniente le llega probablemente la misma cantidad de horas de sol, pues el sol viene de oriente a poniente, desde Argentina hacia el mar lo vemos nosotros. Es la Tierra la que se mueve en sentido contrario y genera este movimiento aparente. Pero la diferencia está en que en la ladera oriente, o sea, la que expone hacia Argentina, cuando el sol incide en ella, todavía la atmósfera está más fría. En cambio, en la ladera poniente, que le llegan las mismas horas de sol, ya toma el sol y más bien la temperatura acumulada durante todo el día. Esto le será muy claro en sus casas. Las piezas y las ventanas que exponen hacia el oriente, si bien tienen el sol de la mañana y es fuerte, es menos el calor que acumulan que las piezas y los lados de las casas que exponen hacia el poniente, donde en verano, por ejemplo, el sol dura hasta tarde y cuando ya se esconde el sol, ese calor sigue todavía bastante rato y por lo tanto tendemos a proteger mucho del poniente con buenas cortinas, con blackout, etc. Bueno, esto también pasa en la naturaleza y entonces tiene una incidencia diferente y se nota la diferencia, no tanto como la diferencia entre norte y sur, pero de todas maneras hay diferencias. Eso respecto de la exposición es fundamental, lo pueden ver y es muy interesante de ver en sus propios territorios las diferencias entre estas dos laderas. Vamos a ver un lado típicamente más lleno de cactus y otro lado con una vegetación, la umbría, la que expone hacia el sur, con mucha mayor vegetación y más diversa. Hablemos ahora del segundo factor, la altura. Independientemente del primer factor que hablamos, de las laderas, también influye la diferencia de altura. No es lo mismo estar al inicio de la quebrada, abajo, que en las zonas más altas. Hay cambios que se van produciendo y esos cambios son vegetacionales. Hay especies que andan mejor en la altura, hay especies que aparecen recién a una cierta altura, como por ejemplo el bosque de robles de Santiago, el que podemos encontrar en Altos de Cantillana, también el cordón de los Cerros del Roble. Ese tipo de especies aparecen más o menos recién a los 1200 metros y de ahí para arriba. Por tanto, no lo vamos a encontrar en cerros más bajos.
Hay otras especies, los pastos altoandinos, que aparecen finalmente como la última ascensión vegetacional. Veámoslo en la siguiente lámina para que quede más claro. De las tres fotos, la que tenemos a la derecha, al medio, muestra muy claramente cómo hay vegetación en ladera, ya al fondo. Vemos una palma chilena y un cactus en primer plano, pero al fondo tenemos un cerro que nos muestra cambios vegetacionales. Tenemos vegetación en sus partes bajas, pero en algún momento ya se llega a una línea donde empieza a predominar la roca. Probablemente pasamos de árboles bien desarrollados, seguimos ascendiendo, llegamos a árboles más pequeños, luego a pastos y luego ya a un lugar donde se llama el timberline, la máxima ascensión altitudinal de la flora, que es donde deja ver por condiciones ambientales, por mayor exposición al frío, a la nieve en ciertos periodos, al hielo, eh, y por altura en el fondo, por otras condiciones climáticas, la vegetación se torna más difícil, más pequeña, y hasta que llegamos a un punto donde ya prácticamente no hay vegetación o vegetación leñosa propiamente tal, y solo pasto, e incluso en algunas zonas solo roca ya arriba. Entonces tenemos diferencias importantes y en la medida que vamos ascendiendo, que podemos hacer un transecto, podemos ir describiendo los cambios vegetacionales, las especies que aparecen, que desaparecen. Cada especie tiene su ecología propia. Esto en la zona central puede no ser tan evidente, pues los cerros no son tan grandes, especialmente los de la cordillera de la costa. Entonces las diferencias se muestran básicamente en especies como el roble, que aparecen a una cierta altura, y etcétera. En el caso del sur de Chile es más claro, o en la cordillera de los Andes, que es más robusta, pues es muy claro el lugar donde ya no hay más vegetación y viene luego la línea de las nieves. Y claro, es muy claro, pensemos por ejemplo en las araucarias aparecen bastante arriba, en zonas como Pucón o Nahuelbuta, no las vemos junto a los lugares típicamente urbanos y turísticos que están en los fondos de valle, sino que las vemos arriba en los cerros. Y luego de la araucaria aparece el ñirre, una especie de notofagus similar al roble, de la familia del roble, y bueno, este árbol crece bastante achaparrado ya arriba, y luego de él ya vienen los pastos altoandinos y luego la línea esta que le llamamos el timberline, la máxima ascensión altitudinal de la vegetación, para llegar a las zonas de roca y nieve. Eso respecto a la altura. Hablemos del tercer factor que vamos a tratar, la posición. No es lo mismo estar en un fondo de valle que estar en un valle plano, que estar en una quebrada o en la ladera. En la foto de la derecha vemos muy claramente cómo las laderas tienen cierta vegetación, pero ciertas también nos muestran ciertas zonas abiertas en medio de la vegetación, pero el fondo de valle se ve mucho más denso. Probablemente concentra mucho más recursos hídricos, agua, depende cómo esté la napa abajo de ello. Entonces, ahí tenemos también cambios en función de la posición. O si estamos en un fondo de valle, como la foto de la izquierda, pero un fondo de valle en una zona donde las aguas se concentran por algún curso de agua lateral y queda una gran zona como de secano, que solo se irriga cuando llueve. Y entonces dominan espinales, por ejemplo, como el que vemos ahí. Zonas de menor vegetación y con especies adaptadas a la menor disponibilidad de recursos hídricos. Entonces hemos revisado tres factores que son relevantes: exposición, altura y posición. Te invitamos a revisar el material de apoyo en la biblioteca, donde podrás encontrar videos de los bosques de la zona central, actividades educativas y material didáctico.